Hola, soy Javier. Vi a mi tío Ricardo, un millonario que se creía un dios, caer de rodillas en mitad de la calle más cara de la ciudad, destrozado por el simple toque de un niño al que todos ignoraban. Se derrumbó como si le hubieran arrancado el alma de golpe. A veces, la vida te obliga a romperte para que puedas volver a sentir. ¿Alguna vez has presenciado algo que te hizo cuestionarlo todo, que te dejó sin palabras? Antes de contarte cómo esa pequeña mano sucia pudo demoler un imperio de arrogancia, comenta aquí desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre que lo ha perdido todo se da cuenta de que nunca tuvo nada de lo que de verdad importaba. El conflicto de mi tío Ricardo no era con el mundo, aunque él se empeñara en demostrar lo contrario con cada coche de lujo y cada edificio que compraba. Su guerra era interna, silenciosa y brutal. Se había convertido en una caricatura del éxito, un hombre cuyo único idioma eran las cifras y el poder, pero que había olvidado cómo se sentía un abrazo. La raíz de todo era la muerte de mi primo Daniel, su único hijo, años atrás. Desde entonces, Ricardo se dedicó a construir un imperio sobre la tumba de su propio corazón, convencido de que si acumulaba suficiente dinero, el dolor acabaría por asfixiarse. Pero el dolor no se asfixia, solo espera, y el suyo llevaba una década agazapado, esperando el momento de saltar. En nuestra familia, el nombre de Daniel se convirtió en un tabú, nadie se atrevía a mencionarlo. Era la regla no escrita para no provocar al monstruo en el que Ricardo se había convertido. Mi tía, su mujer, vivía como una sombra en su propia casa, con una tristeza perpetua en los ojos que nunca se atrevía a llorar en voz alta. Las reuniones familiares se volvieron insoportables, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales sobre negocios. La alegría se había exiliado de nuestras vidas, reemplazada por una atmósfera pesada y un miedo constante a decir la palabra equivocada, a remover el lodo de un duelo que mi tío se negaba a procesar. Vivíamos todos de puntillas alrededor de su herida supurante. Su mansión era el reflejo perfecto de su alma, inmensa, lujosa y terriblemente vacía. Parecía más un mausoleo que un hogar. Recuerdo que, poco después del accidente, las fotos de Daniel empezaron a desaparecer de las paredes, una a una, sin que nadie dijera nada. Su habitación, que antes era un caos de juguetes y vida, fue cerrada con llave y se convirtió en un santuario prohibido, un recordatorio mudo de la ausencia que lo gobernaba todo. El mármol frío de los suelos y los muebles cubiertos con plásticos parecían gritar la soledad que él intentaba acallar con el ruido de sus éxitos. El lujo no calentaba, solo acentuaba el frío de un hogar donde el amor se había congelado. A veces, cuando lo veo ahora, me cuesta recordar al Ricardo de antes. Tengo un vago recuerdo de un verano, cuando yo era un niño y Daniel aún vivía. Estábamos en la casa del pueblo, y mi tío por una vez no llevaba traje. Estaba en bañador, riendo a carcajadas mientras intentaba enseñar a Daniel a montar en bicicleta sin ruedines. Esa risa, tan genuina y despreocupada, es un sonido que no volví a escuchar jamás. Se desvaneció junto con la vida de mi primo, reemplazada por un gruñido cínico y una mirada que parecía tasar el valor de todo y de todos, sin encontrar nunca nada que mereciera la pena. Ese hombre, el que reía bajo el sol, fue la primera víctima de la tragedia. El día que todo cambió, Ricardo acababa de cerrar el negocio de su vida. Salió del rascacielos de su empresa con esa arrogancia suya, inflado de poder, rodeado de su séquito de abogados y socios que le reían las gracias como si fueran bufones de una corte. El chofer ya le tenía la puerta del coche abierta, un sedán negro y brillante que parecía una carroza fúnebre. Era la imagen perfecta del éxito, la culminación de su huida hacia adelante. Estaba en la cima de su mundo material, a punto de celebrar otra victoria vacía. No podía imaginar que, a pocos metros, sentado en el suelo sucio de la acera, le esperaba el único ser capaz de recordarle que estaba completamente roto por dentro. La rutina de mi tío era un reloj suizo bañado en amargura. Cada mañana, el mismo silencio sepulcral lo recibía en su cocina de diseño, una estancia tan grande y aséptica que parecía el laboratorio de un científico loco. El personal de servicio se movía a su alrededor con la eficiencia silenciosa de los fantasmas, sirviéndole un desayuno que él apenas probaba, con la mirada perdida en los titulares del periódico financiero.
No había conversaciones, no había risas, solo el tintineo ocasional de un cubierto contra un plato, y el eco de sus propios pasos sobre el mármol. Era el rey de un castillo inmenso y helado, un monarca cuya única compañía era el fantasma de la persona que un día fue, y el dolor que se sentaba a la mesa con él cada día. Su preparación para salir al mundo era un ritual de guerra. Se ponía el traje caro como si fuera una armadura. Cada botón abrochado era una placa más para protegerse de cualquier atisbo de emoción. El nudo de la corbata, siempre perfecto, parecía un lazo que le apretaba el cuello, ahogando cualquier palabra que no fuera sobre cifras o contratos. Se miraba al espejo y no se reconocía. Veía a un general a punto de entrar en batalla, un depredador con la mirada fija en su próxima presa. No había rastro del hombre que una vez había sido, solo la máscara del éxito que él mismo se había fabricado. Era una construcción perfecta e impenetrable, diseñada para que nadie, ni siquiera él mismo, pudiera ver las grietas que había debajo. El trayecto a su oficina era como viajar dentro de una burbuja de cristal blindado. A través de las ventanillas tintadas de su sedán, el mundo exterior se convertía en una película muda y lejana. Las caras de la gente en la calle eran borrones anónimos, sus vidas, sus luchas y sus alegrías, completamente irrelevantes para él. Observaba la ciudad con una mezcla de desprecio y posesión, como si todo lo que veía fuera parte de su tablero de Monopoly personal. No sentía conexión con nada ni con nadie. La ciudad era solo el escenario de sus conquistas, un telón de fondo para su soledad inmensa. Estaba físicamente en medio de millones de personas, pero emocionalmente, se encontraba en un desierto que él mismo había creado a su alrededor. Y entonces, en medio de ese desierto de hormigón y ambición, apareció un oasis de quietud. Sentado en la acera, justo a unos metros de la entrada giratoria de sus rascacielos, estaba el niño. No tendría más de 7 u 8 años. Llevaba unos pantalones raídos, y una camiseta que había visto días mejores, pero lo que llamaba la atención no era su pobreza, sino su calma. No pedía limosna, no lloraba, no parecía perdido. Simplemente estaba ahí, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, observando el ir y venir de los coches de lujo y los ejecutivos apresurados con una serenidad que no pertenecía a ese lugar. Era una pieza que no encajaba en el puzzle, una nota silenciosa en medio de una sinfonía estridente. Cuando el chofer le abrió la puerta, Ricardo salió con su habitual aire de superioridad, listo para ignorar al mundo y entrar en su templo de poder. Su séquito de aduladores ya estaba allí, esperándole con sonrisas ensayadas y halagos vacíos. Pasó junto al niño sin siquiera mirarlo, considerándolo parte del paisaje urbano que despreciaba, una mancha en la impecable fachada de su éxito. Pero algo, quizás un movimiento casi imperceptible o un destello de luz en los ojos del niño, le hizo detenerse un microsegundo. Fue una pausa tan breve que nadie más la notó, un fallo minúsculo en su coreografía diaria de poder. Por un instante, su mirada se cruzó con la del niño. Esa mirada fue lo que lo descolocó, no era una mirada de súplica, ni de miedo, ni de admiración. Era una mirada limpia, profunda y extrañamente sabia, como si el niño no estuviera viendo al millonario, sino directamente al hombre roto que se escondía debajo del traje. No había juicio en sus ojos, solo una observación pura y directa que desarmó por completo a mi tío. Los comentarios de sus socios se convirtieron en un murmullo lejano. De repente, en medio de la calle más ruidosa y concurrida de la ciudad, solo existían él y ese pequeño ser que, sin decir una sola palabra, parecía conocer todos y cada uno de los secretos que guardaba en su corazón congelado. La tensión se hizo palpable, un silencio invisible que lo envolvía todo. El séquito de mi tío se quedó petrificado, con las bocas a medio abrir y las sonrisas de adulación congeladas en sus rostros. El silencio que cayó sobre esa acera fue más denso y pesado que el hormigón de los rascacielos. Ricardo seguía inmóvil, con la mirada perdida, como si acabara de despertar de un coma de 10 años. El niño Mateo retiró su mano con una delicadeza que no parecía propia de un niño de la calle y dio un paso atrás, sin miedo, sin prisa, simplemente observando al hombre que acababa de desmoronar. Ricardo levantó la vista del suelo y sus ojos se encontraron de nuevo con los del niño. No había ira, ni confusión, solo un vacío inmenso y limpio,
como una casa que ha sido vaciada para poder ser habitada de nuevo. Los abogados y socios, recuperándose del shock, intentaron acercarse. Uno de ellos, el más lameculos de todos, se agachó para ayudar a Ricardo a levantarse, diciendo algo estúpido como: «Señor, ¿se encuentra bien? ¿Llamamos a una ambulancia?». Pero mi tío, sin siquiera mirarlo, levantó una mano. Un gesto simple y agotado que los detuvo en seco. Era la primera vez que no usaba su voz de trueno para dar una orden. Esa simple señal era más poderosa que cualquier grito. Despidió a todos con un movimiento de cabeza, incluido a su chofer, que sostenía la puerta del coche como si fuera la entrada a un mundo que ya no existía. Se quedó solo en la acera, frente al niño, y con una voz rota que apenas reconocí, le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Al día siguiente, Ricardo no fue a su oficina. No contestó ninguna de las 100 llamadas que inundaron su teléfono. Simplemente, a la misma hora, volvió a esa calle. Llevaba ropa informal, unos vaqueros y un jersey, algo que no le había visto ponerse en más de una década. Y allí estaba Mateo, en el mismo sitio, como si lo estuviera esperando. Mi tío no dijo nada. Se sentó a su lado en el bordillo de la acera, con su cuerpo de casi 2 metros encogido junto a la pequeña figura del niño. Se quedaron así, en silencio, durante casi una hora, viendo pasar los coches de lujo y a la gente que los miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Por primera vez, Ricardo estaba del otro lado del escaparate. Esa extraña rutina se repitió durante días. A veces hablaban, pero eran conversaciones sencillas, sobre nubes con formas de animales, o el color de los coches. Un día, Mateo señaló a un hombre de negocios que corría para no perder el autobús, y tropezó de una forma cómica, perdiendo un zapato. El niño soltó una risita limpia y contagiosa, y entonces ocurrió el verdadero milagro. Mi tío Ricardo se rió. No fue una carcajada, sino un sonido ronco, oxidado, como una puerta que se abre después de años de abandono. Pero era una risa real, una que le llegó a los ojos, que se humedecieron un poco. Sentí, al saberlo, que esa pequeña risa había liberado más presión de su alma que todos los millones que había acumulado en el banco. Mateo tenía una sabiduría que no era normal para su edad. Nunca le preguntó a Ricardo por qué estaba triste, pero parecía saberlo todo. Un atardecer, mientras el sol teñía de naranja los edificios, el niño miraba fijamente una ventana oscura en el rascacielos de mi tío. A veces, las habitaciones vacías son las que más pesan, dijo en voz baja, sin apartar la vista. Ricardo se quedó helado. Nadie, absolutamente nadie, fuera de la familia más cercana, sabía de la existencia del cuarto sellado de Daniel. No era una acusación, ni una pregunta, solo una verdad simple y devastadora dicha por un niño que no debería tener forma de saberla. Mi tío no preguntó cómo lo sabía. Simplemente asintió, sintiendo cómo otra capa de su armadura se hacía polvo. La conexión entre ellos se hizo más profunda que cualquier lazo de sangre. Ricardo ya no era el millonario que visitaba a un niño pobre. Eran 2 almas que se estaban curando mutuamente en una acera de Madrid. Empezó a cuidarlo, a traerle comida caliente, ropa de abrigo, libros con dibujos. No como un acto de caridad para limpiar su conciencia, sino como un gesto de amor puro y desesperado, el amor que nunca supo darle a su propio hijo. A cambio, Mateo le regalaba paz. En su presencia, el fantasma de Daniel ya no era una figura acusadora, sino un recuerdo cálido y agridulce. Ricardo empezó a entender que su imperio no era un monumento al éxito, sino una tumba que había construido sobre su propio corazón. Lo primero que notamos, o más bien, lo primero que notó mi tía, fue algo físico. Ricardo llevaba casi 10 años con una migraña crónica, un dolor sordo y constante detrás de los ojos que ni los mejores neurólogos de Europa habían conseguido aliviar. Era parte de él, como su mal humor o sus trajes caros. Pues bien, una semana después de empezar sus encuentros con Mateo, el dolor desapareció. Sin más. Una mañana se despertó y ya no estaba. Mi tía me lo contó por teléfono, con la voz temblorosa, sin saber si alegrarse o asustarse. No había tomado ninguna medicación nueva, no había cambiado nada en su dieta. Simplemente, el dolor que lo había atormentado durante una década se había esfumado como la niebla al amanecer, dejándola con una sensación de inquietud que no sabía cómo interpretar. Poco después empezaron los sueños.
Durante años, Ricardo había evitado dormir, o lo hacía con la ayuda de pastillas que lo dejaban en un estado de inconsciencia sin sueños. Temía encontrarse con Daniel en la oscuridad. Pero de repente, empezó a soñar con él de nuevo. Y no eran pesadillas. Eran recuerdos vívidos, llenos de luz y de risas. Soñó con el día que le enseñó a Daniel a hacer volar una cometa en la playa, sintiendo la arena entre los dedos y el tirón del hilo en la mano. Una mañana, mi tía lo encontró en la cocina, llorando en silencio, pero no de pena. «He vuelto a oír su risa», le dijo. Ella se quedó paralizada. Era la primera vez que Ricardo pronunciaba el nombre de su hijo en voz alta sin que su rostro se convirtiera en una máscara de rabia. La confusión en casa era total. Mi tía vivía en un estado de alerta permanente, observando a Ricardo como si fuera una bomba a punto de estallar o un milagro a punto de revelarse. Veía destellos del hombre del que se había enamorado, pero estaban mezclados con comportamientos que no entendía. Un día lo encontró en el jardín, simplemente mirando una flor durante casi media hora, con una expresión de asombro infantil. Estaba sanando o se estaba rompiendo de una forma nueva y más extraña. Llamaba a mi madre cada 2 por 3, susurrando sus miedos y esperanzas. A veces creo que lo estoy recuperando, pero otras veces parece que se ha ido a un lugar al que no puedo seguirle, le decía, con la voz quebrada por la incertidumbre. El punto de inflexión, el momento en que todos supimos que aquello no era normal, ocurrió con el cochecito de Daniel. Era un pequeño coche de bomberos a pedales, una reliquia que mi tía había guardado en el desván, cubierto con una lona. Llevaba años allí, oxidado y con una rueda rota. Una tarde, Ricardo subió al desván, algo que no había hecho desde el accidente. Horas después, mi tía escuchó un ruido familiar, un chirrido metálico que le heló la sangre. Al subir, encontró a Ricardo sentado en el suelo, con lágrimas en los ojos, mientras el pequeño faro rojo del cochecito parpadeaba intermitentemente. La batería llevaba más de 15 años agotada, no había explicación lógica, solo un parpadeo rojo en la penumbra del desván, como un corazón que volvía a latir. A raíz de aquello, su imperio empezó a parecerle tóxico. Un día, mientras estaba sentado con Mateo en la acera, levantó la vista hacia su propio rascacielos. Más tarde me confesó que, por primera vez, no vio un símbolo de poder, sino una lápida de cristal y acero. Sintió una náusea física, un rechazo visceral hacia todo lo que había construido. Al día siguiente, uno de sus socios más importantes me llamó, completamente aterrado. Ricardo había cancelado una reunión crucial para la fusión multimillonaria que llevaba meses preparando. Su única explicación fue, tengo algo más importante que hacer. El socio no lo entendía. ¿Qué puede ser más importante que 1.000 millones de euros, Javier?, me preguntó, y yo no supe qué responderle, porque la respuesta no cabía en su mundo. En casa, el ambiente se cargó de una especie de magia temerosa. Empezamos a conectar los puntos, aunque el dibujo que formaban no tenía ningún sentido para nosotros. La migraña desaparecida, los sueños, el coche de bomberos, su repentino desprecio por el dinero, todo había comenzado al mismo tiempo. Mi tía, desesperada por encontrar una razón, contrató en secreto a un detective para que siguiera a Ricardo en sus extrañas desapariciones diarias. Estábamos convencidos de que había una mujer, una terapia secreta, algo tangible a lo que aferrarnos. Nadie podía imaginar que la causa de todo aquel terremoto emocional, la fuerza que estaba sanando y desmontando a Ricardo a la vez, era un niño de 8 años sentado en una acera, un pequeño rey anónimo que gobernaba desde el suelo. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor, comparte este vídeo con esa persona. Y no olvides suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. El informe del detective privado llegó un martes por la mañana, en un sobre manila anónimo que mi tía dejó sobre la mesa de la cocina durante horas, sin atreverse a abrirlo. Me llamó, su voz era un hilo tembloroso al otro lado del teléfono. Estaba aterrorizada por lo que pudiera encontrar. Esperaba la confirmación de una infidelidad, una estafa elaborada, algo sórdido y mundano que pudiera explicar la extraña transformación de Ricardo. En cierto modo, creo que deseaba una explicación lógica, por dolorosa que fuera, porque la alternativa,
lo que sentía en sus entrañas, era algo para lo que no tenía nombre. La verdad que se escondía en ese sobre, era mucho más extraña y aterradora que cualquier traición. Era una verdad que no pertenecía a nuestro mundo. Finalmente, con las manos temblorosas, rompió el sello. Dentro había un pequeño fajo de fotografías granuladas, tomadas a distancia. En ellas se veía a Ricardo, mi tío, el titán de las finanzas, sentado en el suelo sucio de la acera junto a un niño pequeño. No había nada comprometedor, solo dos figuras compartiendo un silencio que la cámara no podía capturar. Pero al fondo del sobre, suelto, había algo más. Un trozo de papel doblado y arrugado, de aspecto viejo. El detective había escrito una nota adjunta. Lo encontré en el lugar donde el niño suele sentarse. Parecía importante. Mi tía lo sacó con cuidado. Era un dibujo infantil, hecho con ceras de colores, los trazos torpes y llenos de una intención inocente que le resultó dolorosamente familiar. Desdobló el papel con un cuidado casi reverencial. El dibujo mostraba una familia, una figura alta, un hombre, una figura un poco más baja con el pelo largo, una mujer. Y en medio, un niño pequeño que sostenía el hilo de una cometa roja que volaba hacia un sol con rayos puntiagudos. Los colores eran vivos, pero era el estilo, la forma de trazar los contornos, lo que le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Era idéntico a los dibujos que Daniel hacía a esa misma edad. La cometa roja. Recordó el día que la compraron, la última cometa que tuvo. Sintió como el aire se volvía denso a su alrededor, como si el pasado estuviera materializándose allí mismo, en su cocina impoluta y silenciosa. Dejó caer el dibujo sobre la mesa como si quemara y corrió escaleras arriba, hacia el pasillo donde se encontraba la habitación prohibida, la habitación de Daniel. Buscó a tientas en un cajón de la cómoda del pasillo hasta encontrar una pequeña llave de latón, una llave que no se había usado en una década. Sus manos temblaban tanto que apenas acertó a meterla en la cerradura. La puerta se abrió con un gemido largo y polvoriento, liberando un olor a tiempo detenido, a recuerdos y a ausencia. Sin encender la luz, fue directamente al pequeño escritorio de madera, un santuario intacto del niño que fue. Abrió el cajón superior, el que guardaba sus tesoros, sus cuadernos de dibujo, sus pequeñas obras de arte. Sacó un montón de dibujos y los esparció sobre la colcha de la cama, que aún conservaba la forma de su cuerpo ausente, y entonces, comparó. El dibujo del detective al lado de los de su hijo, no era una simple coincidencia, era una réplica exacta. La forma de dibujar las manos como si fueran manoplas, las sonrisas torcidas que eran solo una línea curva, el sol con esos mismos rayos afilados. Y entonces lo vio, en la esquina inferior derecha del dibujo encontrado en la calle, casi borrada por el roce y el tiempo, una pequeña dedo mayúscula, encerrada dentro de un círculo. Era la firma de Daniel, su marca personal. No era el dibujo de otro niño, era un dibujo de su hijo, un imposible que tenía en sus manos. El entendimiento la golpeó con la fuerza de una ola, dejándola sin aire. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, intentando que su mente procesara lo que sus ojos veían. Esto no podía ser. Y entonces, un recuerdo sepultado por el dolor, emergió con una claridad brutal. Unas semanas antes del accidente, Daniel no paraba de hablar de su nuevo amigo del parque. Un amigo que, según él, estaba muy triste porque no tenía padres, y se llamaba Mateo. Ellos lo habían descartado como una fantasía infantil, el típico amigo imaginario. Mateo dice que un día volaremos una cometa tan alto que tocará el sol, les había dicho una tarde, con sus ojos llenos de esa inocencia que pronto se apagaría para siempre. Mateo. El nombre resonó en el silencio de la habitación como una sentencia. No era una casualidad. El niño de la calle, el catalizador de la extraña sanación de Ricardo, llevaba el nombre del amigo imaginario de su hijo muerto. O quizás no era tan imaginario. Las piezas encajaron de una forma monstruosa y sagrada. El dolor de cabeza desaparecido, los sueños, el cochecito de bomberos parpadeando en el desván. Todo adquiría un sentido aterrador y divino. El niño de la acera no era un simple niño. Era un eco, un mensajero, una deuda del pasado o un milagro del presente.
La verdad que mi tía descubrió esa mañana no trajo paz, sino un miedo reverencial ante algo que escapaba a toda comprensión humana. Mi tía, con el dibujo de su hijo en la mano, un fantasma de cera sobre papel, no pudo soportarlo más. Esa misma noche, cuando Ricardo volvió a casa, no con el aire de un ejecutivo sino con la paz agotada de un peregrino, ella lo confrontó. Le puso el dibujo sobre la mesa del comedor, junto a las fotos del detective. Le contó todo, con la voz rota pero firme. El descubrimiento, el nombre de Mateo, el recuerdo olvidado del amigo imaginario de Daniel. Ricardo la escuchó en un silencio sepulcral, su rostro palideciendo con cada palabra. La paz que había encontrado en la calle, ese milagro silencioso y personal, estaba siendo expuesto a la cruda luz de la realidad, y ambos sabían que tenían que enfrentarlo juntos, aunque la respuesta los destrozara para siempre. A la mañana siguiente, no cogieron el coche con chofer, caminaron. Juntos, como no lo hacían desde hacía una década, recorrieron las calles hasta llegar al distrito financiero. Parecían dos personas cualesquiera, dos padres buscando a un hijo perdido, lo cual en cierto modo, era la verdad. Mi tía apretaba el sobre con los dibujos contra su pecho como si fuera un escudo o una reliquia sagrada. Ricardo caminaba a su lado, con la mirada fija en el asfalto, su nueva calma luchando contra un pánico ancestral. Tenía miedo de confirmar lo imposible, pero creo que le aterraba aún más la idea de que todo fuera una coincidencia, de que el niño desapareciera, y con él, la única luz que había logrado colarse en la tumba de su corazón. Lo encontraron en el mismo lugar de siempre, sentado en el bordillo, observando el mundo con esa quietud que lo hacía parecer un monje milenario en el cuerpo de un niño. Mi tía fue la primera en acercarse, sus pasos eran lentos, cargados de una mezcla de temor y reverencia. Se arrodilló frente a él, un gesto de rendición que la igualaba al niño, y le mostró el dibujo arrugado. Mateo, le susurró y su voz se quebró. ¿De dónde has sacado esto? No preguntó si era suyo, porque su alma ya sabía la respuesta. Mateo miró el dibujo, luego levantó la vista hacia ella, y en sus ojos no había ni una pizca de sorpresa, solo una profunda y serena compasión que parecía venir de otro tiempo, de otro lugar. El niño no respondió con palabras a la pregunta de mi tía. Su mirada se desvió hacia mi tío Ricardo, que se había quedado paralizado unos pasos más atrás, como si un muro invisible le impidiera acercarse. Entonces, con una lentitud deliberada, Mateo levantó su pequeña mano sucia, y señaló el pecho de Ricardo, justo en el mismo punto donde lo había tocado aquel primer día, el epicentro del derrumbe. Estaba guardado ahí dentro, dijo con una voz clara, sin una nota de duda, donde dolía tanto que no dejaba entrar la luz. La respuesta fue una daga de claridad, una verdad tan simple y tan devastadora, que rompió la última barrera de escepticismo que les quedaba. No era un mensajero, era parte de la propia herida. Mi tía se derrumbó, las lágrimas que había contenido durante días brotaron sin control. Apoyó las manos en el suelo frío y, mirándolo a los ojos, le hizo la pregunta que le quemaba el alma, la plegaria desesperada de una madre rota. ¿Eres tú? Sollozó. Eres mi Daniel. El mundo pareció contener la respiración en ese instante. El niño, Mateo, la miró con una ternura infinita, y negó lentamente con la cabeza. Pero una pequeña y dulce sonrisa se dibujó en sus labios. No, respondió con una suavidad que acariciaba. Yo soy el amigo que le prometió que nunca le dejaría solo. La negación fue un golpe, pero la explicación fue un bálsamo, una revelación de algo mucho más grande que la vida y la muerte. Fue entonces cuando Ricardo por fin se movió. Avanzó los últimos pasos que lo separaban de ellos, con el rostro bañado en lágrimas que ya no intentaba ocultar. Lo había entendido. Mateo no era un fantasma, no era la reencarnación de su hijo, era algo más sagrado. Era el cumplimiento de una promesa infantil, el eco del amor de Daniel hecho carne para sanar la herida que él mismo había dejado. Era el amigo imaginario que resultó ser el guardián más real de todos. Se arrodilló en la acera, no ante el niño, sino junto a él y a su mujer. Por primera vez en 10 años, no eran un millonario y su esposa doliente, sino una familia, rota y recompuesta en ese altar improvisado de hormigón y milagros.
Ya no hubo más preguntas, la necesidad de una explicación lógica se había disuelto ante una verdad espiritual tan abrumadora. Se quedaron allí, los tres, en un silencio compartido que ya no estaba lleno de dolor, sino de una paz densa, casi palpable. Mi tía me confesó más tarde que en ese preciso momento, mientras el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo lejano, sintió en su piel la misma calidez que sintió la última vez que abrazó a su hijo. No era un final de cuento de hadas, era algo mucho más real y profundo, era la aceptación. La herida seguía ahí, pero por primera vez en una década, ya no estaba infectada. Había encontrado por fin, la forma de empezar a cicatrizar. Aquel día no volvieron a casa en silencio, pero el silencio que trajeron consigo era diferente. Ya no era el silencio denso y pesado de una tumba, sino uno ligero, casi sagrado, como el que se respira en una iglesia vacía después de la misa. Mi tía me llamó esa noche, y por primera vez en años, su voz no estaba teñida de miedo o de una tristeza resignada. Había una calma en sus palabras que me desarmó. No lo entendemos, Javier, me dijo, y creo que hemos decidido dejar de intentarlo. No había respuestas, solo la aceptación de que habían sido testigos de algo que trascendía la lógica, algo que no se podía explicar, solo sentir. El dolor seguía ahí, pero ahora convivía con una sensación de asombro, de haber sido tocados por algo inexplicable y puro. Ricardo empezó a desmontar su vida anterior pieza por pieza, pero no con la furia de un hombre que destruye, sino con la serenidad de quien se libera de un peso innecesario. Vendió el rascacielos, el símbolo de su arrogancia, y lo hizo sin una sola reunión, delegando todo en sus abogados con una indiferencia que los dejó atónitos. Se deshizo de la flota de coches de lujo, de las acciones, de todo lo que le recordaba al hombre que había sido. Lo vimos empezar a caminar por el parque, a sentarse en un banco durante horas sin hacer nada, simplemente observando a los niños jugar. Un día, mi tía lo encontró en el jardín, con las manos llenas de tierra, intentando revivir un rosal que llevaba años seco. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, desde lo más básico. Las reuniones familiares cambiaron por completo. El miedo a decir el nombre de Daniel se disipó, reemplazado por una necesidad de recordarlo con amor. En la primera comida que tuvimos todos juntos después de aquello, Ricardo levantó su copa. Todos contuvimos la respiración, esperando un discurso sobre negocios. En su lugar, con los ojos húmedos, dijo, por Daniel. Y por sus amigos, los que se ven y los que no. Fue un brindis que nos rompió, y nos sanó a todos a la vez. Mi tía, a su lado, sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, que no le veíamos desde hacía una década. La pesada atmósfera de luto que nos había asfixiado durante años se levantó, dejando entrar un aire limpio y una luz que ya creíamos perdida para siempre. Nunca volvieron a buscar a Mateo. Sabían, con una certeza que no venía de la mente sino del alma, que no lo encontrarían. Su misión había terminado. Unas semanas después, Ricardo y mi tía volvieron a esa acera. No había rastro del niño, ni de su presencia. Era como si nunca hubiera estado allí, pero en el lugar exacto donde solía sentarse, había una única cometa roja de papel, pequeña y sencilla, anclada al suelo con una piedrecita, para que el viento no se la llevara. No era la de Daniel, era una nueva. Un regalo de despedida. Un símbolo, de que la conexión seguía ahí, volando en algún lugar invisible. La recogieron en silencio, y se marcharon de la mano, dejando atrás el fantasma de su dolor, y llevándose consigo la prueba de un milagro. Con el dinero de la venta de su imperio, crearon la Fundación Daniel. Pero no era una de esas fundaciones frías y corporativas. Compraron una casa vieja en un barrio humilde, y la convirtieron en un hogar de acogida para niños de la calle. Un lugar lleno de luz, con un jardín y una sala de juegos. Mi tío, el hombre que solo sabía hablar de cifras, ahora pasaba sus tardes enseñando a los niños a leer o a arreglar bicicletas. Mi tía se encargaba de la cocina, llenando la casa con el olor de bizcochos recién hechos. Encontraron en el cuidado de esos niños la redención que el dinero nunca pudo comprarles. Estaban dando a otros el tiempo y el amor que la culpa les había impedido darle a su propio hijo. Hace un par de meses fui a visitarles a esa casa. La puerta estaba abierta, como siempre.
Entré y los encontré en el salón, sentados en el suelo rodeados de niños mirando una película de dibujos animados. Ricardo no llevaba traje, sino unos vaqueros manchados de pintura y una camiseta vieja. En un momento dado, uno de los niños más pequeños se acurrucó en su regazo y se quedó dormido. Mi tío, el hombre que se creía un dios de hielo, lo arropó con una ternura infinita y le dio un beso en la frente, con los ojos cerrados, como si estuviera besando un recuerdo. En ese gesto vi la culminación de su viaje. El hombre que lo había perdido todo, por fin, lo había encontrado todo. Nadie en la familia volvió a intentar explicar quién o qué era Mateo. Su existencia se convirtió en una leyenda íntima, un secreto sagrado que nos unía. Aceptamos que hay heridas tan profundas que solo un milagro puede empezar a sanarlas, y que a veces los milagros no vienen con trompetas celestiales, sino con la forma de un niño sucio en una acera que te toca el corazón y te obliga a romperte para poder volver a nacer. Ricardo no recuperó a su hijo, pero recuperó la capacidad de amarlo sin que el dolor lo devorara. Aprendió que la vida no se mide en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de dar. Y esa lección, dejada por un niño que quizás nunca existió, se quedó con nosotros para siempre.